habíamos quedado entonces en este concepto, en el concepto de lo que son los subespacios vectoriales, ¿sí? Que es básicamente decir, ok, tengo un espacio vectorial dado, ¿sí? Y tengo un subconjunto de este espacio vectorial, ¿sí? Eso es lo que va a ser un subespacio vectorial. Va a ser un subconjunto del espacio vectorial que a su vez, por cuenta propia, es también un espacio vectorial. O sea, preserva las propiedades de espacio vectorial, en el sentido que si yo sumo dos elementos de ese subconjunto, el resultado sigue estando en ese subconjunto, y lo mismo pasa con las ponderaciones, ¿sí? Ahora, dentro de la definición también está esto que este conjunto que estoy tomando tiene que ser no vacío, ¿sí? En particular, el elemento que uno siempre tiene que chequear para ver que algo es subespacio vectorial es el elemento cero del espacio vectorial original, ¿sí? Porque ese siempre tiene que estar. Y como proposición estaba esta caracterización de lo que es un subespacio vectorial, perdón, que nos permite estudiar cuándo algo eso no es espacio vectorial en términos de chequear que el resultado de esta operación que está aquí pertenece o no al conjunto U, que es el que yo quiero probar que es subespacio vectorial, ¿sí? Y si eso es cierto para cualquier par de puntos que yo tome en el conjunto U y cualquier par de números, bueno, acá le puse reales, en realidad esto es en general sobre un cuerpo K, eh, el resultado sigue estando en el conjunto U, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el concepto de los espacios vectoriales suele aparecer de manera natural en el estudio de los espacios vectoriales en sí. ¿Sí? Los subespacios vectoriales aparecen de muchas maneras. Y como le había mencionado en la última clase, vamos a ver que para poder describir en su totalidad un espacio vectorial en general, eh, no es necesario conocer la estructura completa del conjunto que estoy trabajando, sino que me basta con conocer una cantidad poco más acotada de elementos del espacio, y con eso puedo describir el espacio completo, ¿sí? Entonces, vamos a partir con la definición de lo que es una combinación lineal. Profe, Dime. esto ya sería materia nueva, ¿cierto? Sí, Ya, gracias. de nada. Entonces, vamos a consideremos V un espacio vectorial, y de ahora en adelante todo este trabajo voy a anotarlo así, ya voy a decir sobre R, ¿sí? Pero en realidad ese R lo puedo reemplazar por cualquier cuerpo, ¿sí? Pero vamos a ver el caso real, que en realidad podría cambiar R por K por un cuerpo cualquiera, y todo lo que voy a escribir adelante se va a ver exactamente igual, ¿sí? No va a haber ninguna mayor diferencia, salvo las R's que deberían ser K en ese momento, pero da más o menos lo mismo. Vamos a considerar un espacio vectorial sobre R y un conjunto de puntos de ese espacio vectorial, que ya le habíamos puesto nombre, un conjunto de vectores B1 hasta Bn. ¿Sí? Voy a tener una cantidad n de vectores acá, una cantidad finita. Perdón, aquí en vez de un i voy a poner una coma. Un espacio vectorial, un conjunto de vectores y un conjunto de escalares. De escalares en este caso me refiero a que son números reales, ¿sí? Lambda 1 hasta lambda n, pertenecientes a R. Decimos que B es combinación lineal del conjunto B1 hasta Bn, con ponderadores lambda 1 hasta lambda n, si B es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k por b sub k.
O sea, lo que estoy haciendo es tomar el vector 1, multiplicándolo por lambda 1, y a ese resultado voy a tomar después el vector 2, lo multiplico por lambda 2, y así. Y hago toda esa suma hasta que llego al final. Sí, es una cantidad finita de cosas, así que esta suma la puedo realizar. Como consecuencia, vamos a tener que, como B es espacio vectorial, se tiene que este resultado también pertenece al espacio vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si yo tomo cualquier vector, cualquier vector que yo tome en el espacio vectorial y lo pondero por algún número, ¿sí? El resultado, por definición de ser espacio vectorial, pertenece al conjunto B también, pertenece al espacio vectorial. ¿Sí? Luego, si tomo otro par de esos, también va a pertenecer al espacio vectorial B, y si los sumo, por definición del espacio vectorial, también pertenece al espacio B. ¿Sí? Y si ese procedimiento yo lo repito inductivamente, voy a poder concluir que la suma completa que está acá también pertenece al conjunto B. ¿Sí? De la misma forma, definimos el conjunto de todas las combinaciones lineales del conjunto B1 hasta Bn, como sigue. Esta va a ser la notación que vamos a ocupar. Voy a ocupar ese paréntesis de ese, no sé, corchete, le voy a llamar nomás, simplemente. ¿Sí? Del conjunto completo de los puntos, de los vectores B1 hasta Bn, y esto va a estar definido como el conjunto de todos los elementos del espacio B, tales que B es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k por b sub k para algunos lambda 1 hasta lambda n en R. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es decir, ok, tengo mi conjunto de vectores y voy a tomar n números reales, cualquiera, y voy a armar con esos una combinación lineal. ¿Sí? Y ese resultado lo pongo dentro del conjunto. Después tomo otra combinación cualquiera de números, o sea, tomo otro conjunto cualquiera de números reales, desde lambda 1 hasta lambda n, hago la combinación lineal y ese nuevo resultado también lo meto al conjunto. ¿Sí? Entonces lo que hago es poner en el conjunto que estoy definiendo, pongo todas las posibles combinaciones lineales que yo podría armar, sabiendo que tengo que partir de los vectores B1 hasta Bn. ¿Sí? Y tomo todas las posibilidades que tengo para los valores de lambda 1 hasta lambda n. ¿Sí? Eh, a esto de acá le vamos a poner un nombre. Esto lo vamos a llamar un subespacio vectorial generado. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Entonces, como proposición, tenemos lo siguiente. Entonces voy a tomar un espacio vectorial y B1 hasta Bn que pertenezcan a este espacio vectorial. Luego, este conjunto que acabo de definir, el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores, es el subespacio vectorial de B más pequeño que contiene al conjunto B1 hasta Bn. ¿Sí? O sea, tengo n puntos, y lo que estoy diciendo es que esto que estoy definiendo acá arriba, por una parte es un subespacio vectorial de B, ¿sí? Eso es una de las cosas que estoy diciendo, ¿sí?
pero además es el más pequeño que contiene a estos n puntos que tenía originalmente, a estos n vectores, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el más pequeño? Es decir, si U es un subespacio vectorial de B que contiene a ese conjunto, entonces este que estoy definiendo arriba necesariamente está contenido ahí, ¿sí? O sea, es más chico. ¿Sí? A eso me refiero con que es el más pequeño que contiene al conjunto, ¿sí? A ver, este concepto de, de, de subespacios vectoriales generados, ¿sí? Que lo voy a anotar acá abajo como observación antes de hacer la demostración de lo de arriba. Dado lo anterior, llamamos a esta cosa que definimos el subespacio generado por el conjunto B1 hasta B. A ver, en esencia, lo que estamos haciendo es decir, perfecto, yo tengo acá mi espacio vectorial, sí, que puede ser cualquier cosa, y me estoy enfocando en una cantidad finita de puntos de este espacio, ¿sí? Que van a ser estos puntos, estos vectores B1 hasta Bn, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer es encontrar un subespacio vectorial del espacio vectorial original que contenga ese conjunto, pero no solo que lo contenga, sino que sea el más pequeño posible. O sea, quiero tratar de quedarme con la menor cantidad de información posible y que contenga a ese conjunto de vectores, ¿sí? Eso va a ser súper útil en varios contextos, ¿sí? Y que vamos a ver después que va a motivar también el concepto de lo que es una base de un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Vamos a estudiar un poco este objeto para tratar de darle alguna interpretación, ¿sí? Entonces, resulta que para demostrar esto de acá, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo que demostrar primero? Dado este conjunto de puntos desde B1 hasta Bn, yo quiero demostrar que el corchete de este conjunto es primero un subespacio vectorial y segundo que es el más pequeño que contiene al conjunto. Son dos cosas que tengo que demostrar aparte. Entonces primero vamos a demostrar que efectivamente esto de acá es subespacio vectorial de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Entonces, primero tengo que demostrar que esto es subconjunto del espacio vectorial B y, bueno, lo voy a anotar de esta forma mejor para no estar escribiéndolo dos veces. Bueno, que el conjunto es distinto de vacío, primero. Y segundo, que está contenido en B. A ver, por definición, fíjense que la definición está justo acá arriba. Cuando yo defino este conjunto, yo sé por definición que está contenido en el espacio vectorial B, ¿sí? Porque estoy diciendo, son los puntos de B que son de esta forma, ¿sí? Así que está contenido. Cualquier punto que esté en el conjunto que definí acá arriba, también pertenece al conjunto B. Así que esta inclusión de acá se cumple de manera directa. Entonces la inclusión se verifica directo de la definición.
Veamos entonces que es no vacío, ¿sí? O sea que tiene al menos un punto. Y como les mencioné ahora al principio, que se lo había mencionado antes también, en ese sentido, el punto que siempre tiene que pertenecer es el punto el que es el cero del espacio vectorial original, ¿sí? Entonces, para esto, veremos que 0 pertenece al conjunto de puntos B1 hasta Bn. Entonces, para poder trabajar esto, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué significa que 0 pertenezca a este conjunto? ¿Sí? Voy a anotarlo acá como pregunta. ¿Qué significa esto último? Bueno, yo voy a tener que 0 pertenece a esto que vamos a llamar después de ahora en adelante el subespacio generado. ¿Sí? Todavía no sé qué es subespacio, ¿sí? Pero este generado. ¿Sí? Voy a demostrar que es subespacio recién. Que 0 pertenezca ahí significa que, si me voy a la definición, acá arriba, significa que 0 lo puedo escribir como una combinación lineal de los puntos B1 hasta BK, hasta Bn, perdón, para algunos valores de lambda que tengo que determinar. ¿Sí? Entonces eso significa que existen lambda 1 hasta lambda n en R, tales que 0 es igual a la suma de lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 y así, hasta lambda n Mateo, por Bn. ¿Sí? me perdí un poco. Lo que está haciendo, lo está haciendo para demostrar el punto del que el vacío no es distinto de... Claro, que el conjunto es Ah, ya. distinto a vacío. Entonces voy a demostrar que el 0 Ah, pertenece ya. al conjunto. Gracias. De nada. Y me acabo de dar cuenta que acá estoy en una cuestión pésima. Se verifica. Verifica. Ahí sí. Entonces, que el 0 pertenezca al conjunto equivale a lo que escribí a la derecha, ¿sí? Que existan algunos lambda, de manera que la combinación lineal que puedo armar con esos lambda me da 0. ¿Sí? Eso significa que 0 pertenece al conjunto. Entonces la pregunta es, ¿puedo encontrar esos valores de lambda? Si lo encuentro, entonces concluyo que el 0 pertenece. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de qué valores de lambda podría tomar para poder tener esta igualdad acá? La matriz cero, el vector cero. Va por Identidad. ahí. ¿Cómo? Identidad. Piensen que estoy buscando, va por ahí por lo que dijeron, pero fíjense que lo que yo necesito es encontrar números reales desde 1 hasta n, ¿sí? Desde lambda 1 hasta lambda n. Tengo que encontrar n números reales que al ponerlo acá, yo pueda asegurar que esta suma me da 0. ¿Sí? La inversa del vector. No, porque eso sería una matriz. Yo estoy buscando números reales. ¿No es ese vector que era como 0, 0, 0 y al medio tenía un número, un 1, y después eran puro 0? Ah, los vectores canónicos. Sí, ya. Casi. Es que lo que pasa es que los vectores acá yo los tengo fijos. Eso no los puedo mover. Lo que yo necesito es encontrar estos números de aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo quiero asegurar que esta suma es 0, una de las formas que puedo hacerlo, y que lo mencionaron ahí, pero estuvo casi, es hacer que cada uno de los términos que estoy sumando, que sean todos 0. Porque si sumo puro 0, el resultado me va a dar 0. ¿Sí? ¿Y de qué forma podría asegurar yo que cada una de estas cosas de aquí, todas estas ponderaciones son 0, si es que cada uno de los números reales que yo escojo son todos 0? ¿Sí? Porque si tomo 0 por B1, eso es 0. 0 por B2 también es 0. Y así sigo avanzando hasta 0 por Bn también es 0. Como todos me dan 0, después los sumo, el resultado me da 0. Entonces, tomando
lambda 1 hasta lambda n, todos iguales a 0, entonces la combinación lineal da 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los términos que voy a estar sumando son puros 0, y por lo tanto el resultado me da 0, ¿sí? Entonces, con eso lo que hice fue demostrar que efectivamente existen números reales, que si yo los pongo acá, eso me va a dar igual a 0, ¿sí? ¿Cuáles son esos números reales? Son puros 0, ¿sí? Por lo tanto, esto implica que 0 efectivamente pertenece a este conjunto, ¿sí? Al que vamos a llamar después el subespacio generado. Ahora, Profe, ¿sí? ¿qué pasa si hubiéramos usado negativos y positivos? El problema es que tú no conoces cuáles son los vectores B1 hasta Bn, ¿sí? Ah, Entonces tú ya. no sabes si es que se van a producir anulaciones o cosas así, ¿sí? Podría pasar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después cuando veamos el concepto de dependencia lineal, ¿sí? Pero en principio, como los vectores B1 hasta Bn están fijos y tú no sabes cuáles son exactamente, ¿sí? Te genera ese problema, que no puedo tratar de hacerlo con algo así, ¿sí? Cuando ya conozco los vectores, sí se puede, ¿sí? Podría tratar de anularlos entre ellos mediante suma y resta, pero en general no sé lo que son. Así que la forma en que a ciencia cierta yo puedo hacer que esta cosa me dé 0 es multiplicándolos todos por 0, ¿sí? Ya. Ahora, como comentario, y que nos va a servir más adelante en la otra parte de la demostración, fíjense que yo también puedo hacer otra cosa aquí, ¿sí? Resulta que si yo tomo, por ejemplo, lambda 1 igual a 1 y todos los otros lambda iguales a 0, el resultado de esta combinación lineal, bueno, lambda n por bn va a ser 0, porque lambda n es 0. Y así todos van a ser 0 hasta el lambda 2 por b2, porque lambda 2 también va a ser 0. Pero lambda 1, dije, lo voy a tomar igual a 1. Entonces me va a quedar 1 por b1. ¿Sí? Y por las propiedades de espacio vectorial, yo sé que eso es simplemente b1. Entonces la combinación lineal, perdón, la combinación lineal que obtengo tomando lambda 1 igual a 1 y todo el resto igual a 0, me da el vector b1. Eso significa que el vector b1 también pertenece a este conjunto, ¿sí? Si tomo todos los lambda iguales a 0, excepto lambda 2, el resultado de la combinación lineal me va a dar el vector 2. Así que el vector 2 también pertenece a este conjunto, ¿sí? Y si repito eso para todos, en realidad lo que voy a concluir es que, claro, el 0 pertenece a esta combinación, o sea, a este conjunto, perdón, pero también pertenecen a este conjunto todos los elementos, todos los vectores B1 hasta Bn, los que yo estaba tomando originalmente. Todos esos también están metidos adentro, en alguna forma, ¿sí? Ahí lo vamos a detallar igual después más adelante porque va a ser necesario para una parte de la demostración también, ¿sí? Entonces, con esto yo demostré que, volviendo, estoy tratando de demostrar que esta cosa que estoy definiendo es subespacio vectorial de B. Entonces ya demostré que está incluido en el conjunto B, en el espacio vectorial B, y por otra parte demostré que es distinto de vacío, porque tiene al 0. Entonces, ¿qué me falta ahora para demostrar que esto es un subespacio vectorial? Tengo que demostrar ahora que si yo tomo un lambda cualquiera, o voy a ponerle otras letras para no ocupar lambda, porque lambda ya lo tengo ocupado por acá. Voy a ocupar un alfa y un beta. Para cualquier par de números reales y para cualquier par de elementos que estén en en este conjunto, que lo voy a llamar U y B, perdón, acá, que tienen que estar en esto que yo quiero demostrar que es subespacio vectorial. Yo lo que quiero demostrar, lo que tengo que demostrar es que si tomo alfa por U más beta por B, eso también pertenece a este conjunto. O sea, ¿qué significa eso? Que si tengo dos elementos, U y B, que son combinaciones lineales de estos vectores, ¿sí?
y cada uno de ellos lo multiplico uno por alfa y el otro por beta y lo sumo, el resultado también es una combinación lineal. ¿Sí? Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Ya? Entonces, por definición, existen unos valores que los voy a llamar lambda 1 hasta lambda n, y otros que los voy a llamar mu 1 hasta mu n, que van a ser todos números reales, tales que hacen lo siguiente. ¿Sí? Y aquí voy a detenerme a explicar bien eso. U es igual a la suma lambda 1 por b1 más lambda 2 por b2, y así hasta lambda n por bn. Y por otra parte voy a tener que b es igual a mu1 por b1 más mu2 por b2, y así hasta que voy a llegar al final hasta mu n por bn. Aquí lo que estoy diciendo básicamente, estoy diciendo, ok, tomé dos elementos, u y b, que pertenecían a este conjunto de todas las combinaciones lineales de b1 hasta bn. ¿Sí? Eso significa que u y b, cada una de ellas, son combinaciones lineales de estos vectores. Y eso significa que existen unos escalares, lambda 1 hasta lambda n, tal que u lo puedo escribir de esta manera, y existen otros escalares mu1 hasta mu n, de manera que b lo puedo escribir de esta manera acá. ¿Sí? Ambos son combinaciones lineales. ¿Sí? Eso solamente por el hecho de que u y b los tomé en el conjunto de combinaciones lineales posibles. ¿Sí? Así ¿Por que qué? son combinaciones lineales de alguna forma. Hay que determinar, bueno, existen esas constantes reales. ¿Sí? No sé cuáles son, sé que existen. Y son esas de ahí. Los dejé anotadas de esta forma. Profe, ¿Sí? y que en la definición ocupó alfa y beta y después ocupó lambda y mu. Sí, acá. Es que, claro, lo que yo quiero demostrar es que acá hay un montón de constantes reales que están involucradas. ¿Sí? Finalmente, Pero después se incluyen igual alfa y beta. sí, alfa y beta los voy a ocupar ahora. Ah, Sí, ya sí, alfa y entiendo. beta todavía no los ocupo. Sí, estos Sí, lambda y mu que aparecieron son los que están asociados a estos dos vectores que estoy tomando acá. ¿Sí? Entonces, claro, solamente por el hecho de que estos dos vectores pertenecen a este conjunto de combinaciones lineales, yo sé directamente que puedo escribirlos, puedo escribirlos de esta forma. ¿Sí? Yo sé que son combinaciones lineales de alguna forma. No sé exactamente cuál, pero sé que lo son. ¿Sí? Así que se escriben como combinaciones lineales. Ahora, quiero estudiar para alfa y beta en R. Ahora, cualquiera. Estudiemos el valor siguiente. Y lo que voy a hacer es, voy a ver cuánto vale esto de acá, que es lo que yo quiero demostrar que pertenece también al conjunto de combinaciones lineales. ¿Sí? El valor siguiente. Hoy estoy escribiendo pésimo. Siguiente. Entonces, alfa por u más beta por b. Yo quiero que esto de acá pertenezca al conjunto de combinaciones lineales. O sea que esto de acá sea escrito también como una combinación lineal. ¿Sí? O sea, algún número multiplicando a b1 más otro número multiplicando a b2 y así. Entonces resulta que si esto yo lo escribo, esto es lo mismo que decir alfa y reemplazo por la expresión que tengo para u. Entonces nos va a quedar esto de acá. Y eso más beta por la expresión que está multiplicando o sea, la expresión que, beta multiplicando a la expresión que corresponde a b. Entonces esto es mu1, b1, más, y así hasta mu n, bn. Y aquí es donde vamos a entrar a ocupar, porque como no tenemos mayor conocimiento sobre la estructura del espacio vectorial ni cómo están definidas sus operaciones, tenemos que restringirnos a lo básico, ¿sí? Restringirnos a lo que son las propiedades que tienen las operaciones en los espacios vectoriales, ¿sí? Aquellas propiedades que son comunes a cualquier espacio vectorial finalmente. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Una de las primeras cosas es que
la ponderación de vectores, ¿sí? En el fondo hacer esta operación, esta que llamamos la ley de composición externa, ¿sí? Que en general la vamos a llamar ahora ponderación, ¿sí? Es, por una parte, distributiva, ¿sí? Distribuye sobre la suma, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que escribir alfa multiplicando a lambda 1 B1 más, bueno, alfa multiplicando a lambda 2 B2 más alfa multiplicando a lambda 3 B3 y así, hasta que voy a llegar a alfa multiplicando a lambda n Bn. Y lo mismo va a pasar en la otra expresión. Acá voy a tener un beta multiplicando a mu1 B1 y así hasta que llego a beta multiplicando a mu n Bn. ¿Sí? Esto fue aplicar esta especie de distributividad que había de la ponderación de la operación de ponderación sobre la operación de suma. Por otra parte, la operación de ponderación también habíamos dicho que era asociativa, ¿sí? O sea, tomar un vector, ponderarlo por algo, y ese resultado después ponderarlo por otra cosa, era lo mismo que tomar los dos números que yo estaba considerando ahí, multiplicarlos entre ellos, y después tomar el vector b y ponderarlo por ese resultado, ¿sí? Eso significa mover el paréntesis de esta forma. Acá nos va a quedar alfa por lambda n, bn, y acá beta mu 1, b1, más, y acá al final nos va a quedar un beta por mu n, ponderando a bn, ¿sí? En el fondo lo que hice fue agrupar los ponderadores, agruparlos al ladito cada vector, ¿sí? Ahora, aquí pasa algo que hay que darse cuenta, yo creo que se alcanza a notar de la forma en que está escrito esto. Fíjense que el vector B1, por ejemplo, aparece dos veces en esta expresión. Aparece aquí multiplicado por alfa por lambda 1 y aparece acá multiplicado por beta por mu 1, ¿sí? El vector 2 va a aparecer una vez acá y también va a aparecer una vez aquí. Y así. Hasta el final que va a aparecer el Bn, que va a estar aquí y acá. Cada uno de los vectores aparece dos veces. Entonces yo como la suma es conmutativa, yo puedo reordenar todo esto. Y lo voy a reordenar de forma conveniente. Esto va a ser alfa por lambda 1 por B1 más beta por mu 1 por B1. Después voy a poner acá las dos cosas que están multiplicando a B2, después todas las que están multiplicando a B3, y así voy a avanzar hasta que voy a llegar al final, que voy a tener aquellos que están con Bn. ¿Sí? Y el último paso que voy a realizar ahora es darme cuenta que, bueno, de la misma forma que lo hago típicamente en álgebra, puedo factorizar, ¿sí? Porque finalmente la distributividad que ocupamos aquí antes, sí que me decía que si tengo un ponderador y un vector que está compuesto por una suma, puedo distribuir hacia adentro el ponderador, ¿sí? Y también puedo hacer el proceso inverso, ¿sí? Si acá tengo estas dos cosas que tienen de cierta forma este vector acá como común, ¿sí? Puedo ver que puedo usar la distributividad que hay sobre la suma de los ponderadores, ¿sí? Entonces esto termina siendo igual que tomar simplemente este número real, que es alfa 1 más beta por mu 1, y todo eso multiplicarlo por el vector 1. Y así seguir avanzando. Eso lo puedo hacer con todas las componentes, ¿sí? Porque recuerden que o sea, todos los vectores que estaban entre medio aparecen dos veces, así que en cada uno de ellos puedo hacer esta factorización en el fondo. Y hasta que voy a llegar acá al final, que voy a tener esta cosa acá. Mu n bn, ¿sí? Y lo que en esencia lo puedo escribir de forma resumida como lo siguiente. Esto es la suma desde k igual 1 hasta n de alfa por lambda k más beta por mu k por b sub k, ¿sí? Y que esto convenientemente le voy a poner un nombre, ¿sí? Fíjense que cada uno de estas cosas que están acá, estos numeritos que están acá, son todos números reales, ¿sí? No sé cuál es, pero un número real, ¿sí? ¿Por qué?
Porque el lambda k y el mu k son siempre reales, y los estoy multiplicando por alfa y beta, que también son reales, y los estoy sumando, así que el resultado es un número real. Y esto lo voy a llamar, voy a poner un nombrecito, lo voy a poner gamma. Gamma k por bk, ¿sí? Entonces, en consecuencia, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que alfa u más beta por b es igual a esta cosa de aquí, ¿sí? O sea, esto es una combinación lineal de los vectores b1 hasta bn, ¿sí? Y que es justo lo que quería demostrar, ¿sí? Porque si demostré ahora que alfa u más beta b, que es esto que está acá al lado izquierdo, lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos del conjunto b1 hasta bn, eso significa, por definición, que alfa u más beta por b pertenece al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores b1 hasta b. Por lo tanto, el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores b1 hasta bn es subespacio vectorial de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque demostré esta proposición que nos permitía demostrar de manera más corta la propiedad. Ok, antes de seguir con esto, voy a hacer una pausa acá. Yo sé que esta demostración es bien densa, ¿sí? Y claro, se hace súper densa al momento que uno está, digamos, recién aprendiendo el concepto de lo que es un espacio vectorial, ¿sí? Después, en la práctica, claro, cuando los problemas que se van a enfrentar ustedes no van a ser así tan, digamos, teóricos, tanto digamos, de álgebra dura en el sentido de que tengo puras letras, sino que van a estar con casos más tangibles, con ejemplos más claros, ¿sí? Eh, pero esto es una propiedad general, así que la tengo que demostrar en toda su generalidad, ¿sí? Mi pregunta es si pudieron seguir bien los pasos de acá, ¿sí? Que en el fondo lo único que fui haciendo fue ocupar todas las propiedades que yo tengo en las operaciones y que se deducen simplemente de la definición de lo que es un espacio vectorial. Y eso es lo que me interesa por ahora, que quede claro la aplicación de cada una de las operaciones de arriba. Profe, ¿Sí? esto básicamente, el desarrollo de esto, si nos piden algo similar, tendríamos que seguir estos pasos. En esencia, sí. Mira, por ejemplo, yo podría ponerte un ejemplo tangible, un ejemplo en 3 dimensiones. Por ejemplo, darte 3 vectores, o no, darte 2 vectores en R3, ¿sí? O sea, dos puntos en el espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Y darte un tercer punto y preguntarte si ese tercer punto es o no combinación lineal de los dos anteriores, ¿sí? Y ahí es bastante más fácil trabajarlo, ¿sí? Porque vaya a tener números con los cuales trabajar, ¿sí? Y al final todo se va a reducir a un sistema de ecuaciones. Entonces, y eso va a pasar muchas veces. Cuando uno trabaja con combinaciones lineales, lo que suele pasar es que el resolver un problema que involucra combinaciones lineales en general se reduce a resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Por eso, esa va a ser en gran parte la conexión de la parte de lo primero que vimos en el curso con esto de acá, ¿sí? No es que sean dos cosas completamente independientes, de hecho, están íntimamente relacionadas, ¿sí? Pero claro, en- al momento de hacer estas demostraciones que son más generales es un poco más complejo porque no puedo asumir nada sobre la estructura del espacio. Yo solo sé que es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces no puedo decir, bueno, es quizá un vector de largo 5. No puedo hacer ninguna de esas cosas, sino que tengo que hacerlo en una cuestión de completa generalidad. Y ya después de eso, cuando ya uno ve los ejemplos más tangibles, ahí se hace un poco más sencillo, ¿sí? Ya, ya, profe, gracias. De nada. Ok, entonces, a ver, son 5 para la 1. Vamos a aprovechar ahora de hacer una pausa de 15 minutos, así que vamos a seguir a las 1:10 y vamos a seguir con la clase.
Ok. Entonces, antes de continuar, quiero ver si es que tienen alguna consulta sobre todo sobre esta última parte. Eh, alguna consulta que le haya surgido ahora en este rato. No, parece que nada. Ya. Entonces, tenemos finalmente la primera parte demostrada, ¿sí? Demostramos que eh, este, este conjunto, el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden armar a partir del conjunto de vectores B1 hasta Bn, es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Y quiero demostrar ahora finalmente que es el más pequeño que contiene al conjunto de vectores B1 hasta Bn. Entonces, parte 2, vamos a demostrar que este subespacio vectorial, el subespacio vectorial generado, contiene al conjunto de vectores B1 hasta Bn. Entonces, para hacer esto, debemos probar que cada uno de los elementos de este conjunto, que cada uno de los vectores B1 hasta Bn se puede escribir como combinación lineal de estos mismos vectores. Para ello, basta con notar lo siguiente. Para K que pertenezca al conjunto entre 1 y n, podemos elegir perdón, esto es para I que está entre 1 y n, podemos elegir los valores de lambda K como sigue. Vamos a ponerle acá, lambda K va a ser igual a 1 si es que I es igual a K y 0 si es que I es distinto de K. De esta forma, si yo tomo la combinación lineal con esos valores, nos va a quedar lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más, en algún momento voy a tener acá lambda I por BI más, y así voy a seguir avanzando hasta que voy a llegar hasta lambda N por Bn. Resulta que este I lo tengo fijo, sí, lo fijé. Esto va a ser un I que fijé entre 1 y N. Y para ese I voy a definir lambda K de esta forma, ¿sí? Lambda K va a ser 1 si es que estoy con I igual a K. O sea, lambda I vale 1 y todos los demás lambdas valen 0, ¿sí? Eso significa que si yo escribo esta combinación lineal y la veo de esta forma, voy a tener acá lambda 1 por B1 0, lambda 2 por B2 también, lambda N por Bn también, todos van a ser 0, excepto este de acá, ¿sí? Excepto el que tiene al índice I. Y en ese caso, lambda I vale 1, ¿sí? Por como lo definí acá arriba. Y como ese vale 1, tengo 1 por BI.
Y por las propiedades de espacio vectorial, la ponderación por 1 me deja el vector tal cual estaba, ¿sí? Entonces esto me termina dando B sub I. Como esto se puede realizar para cada I entre 1 y n, ¿sí? Para cada I defino los lambda k como corresponde y voy a tener el resultado. Entonces voy a tener una combinación lineal que me va a dar acá B1, otra que me va a dar B2, otra B3 y así hasta Bn. Y como consecuencia voy a tener que el conjunto de puntos B1 hasta Bn está contenido en el conjunto de las combinaciones lineales que yo puedo armar con esos vectores. ¿Sí? Que era lo que quería demostrar en esta segunda parte. ¿Sí? Que el conjunto de combinaciones lineales contiene al conjunto con el cual creé esas combinaciones lineales. Y por último, vamos a demostrar que este conjunto de todas las combinaciones lineales es el subespacio vectorial más pequeño con la propiedad anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto? Yo lo que voy a hacer, voy a suponer que no. Voy a suponer que hay otro subespacio vectorial, ¿sí? Que está adentro de este y que también contiene a los vectores. Entonces, ¿eso qué significa? Voy a ver, supongamos que no. Profe, ¿Sí? la penúltima línea después de la sumatoria Ujú. es la conclusión de la demostración 2. Claro, sí. Sí, porque como lo puedo realizar para cualquier i, entonces voy a tener que todos los vectores van a estar dentro del conjunto de combinaciones lineales. O sea, el conjunto de combinaciones lineales contiene al conjunto de vectores con los que partí. Sí, gracias. ¿Sí? Eso era lo que quería demostrar justamente. Entonces, para demostrar acá que este es el subespacio vectorial más pequeño que hace eso de ahí, ¿sí? Voy a suponer que no. Es decir, existe un subespacio vectorial U de B que verifica dos cosas. Primero, estos puntos, B1 hasta Bn, están adentro. Y por otra parte, U es más pequeño que este que estoy trabajando. Una vez. ¿Sí? Entonces, si supongo que lo que quiero demostrar es falso, entonces tiene que existir un subespacio vectorial que tenga estas dos propiedades. ¿Sí? Pero resulta, de lo primero, como U en sí es espacio vectorial, entonces eso significa, bueno, si estoy diciendo que todos estos puntos pertenecen a U, y U es un espacio vectorial también, ¿sí? Porque es un subespacio de B, así que es un espacio vectorial, significa que si yo tomo cualquier combinación lineal de estos elementos, ¿sí? Va a seguir perteneciendo al conjunto U, ¿sí? Al subespacio vectorial U. Entonces eso va a significar que si yo tomo todas las combinaciones lineales posibles, esto de acá va a seguir estando adentro de U, necesariamente, ¿sí? No me puedo salir de ahí, ¿sí? Porque U es espacio vectorial. Y juntando
con lo segundo, se tiene que U tiene que ser igual a esto. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Yo lo que estoy diciendo es que, bueno, tengo un espacio vectorial acá, un subespacio vectorial de B, que verifica que contiene a los puntos, a los vectores con los que partí, y que es más chico, bueno, está contenido, no necesariamente estrictamente, pero está contenido en el conjunto de combinaciones lineales. ¿Sí? Entonces, por una parte, como U es espacio vectorial también, voy a tener que, si tomo esto, y estos puntos están contenidos en U, y entonces cualquier combinación lineal de ellos también está contenido en U. ¿Sí? Entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos puntos tiene que estar metido ya dentro. ¿Sí? Eso solamente por ser espacio vectorial. Pero si junto esta inclusión de acá con la segunda que dije acá arriba, voy a tener que en realidad esos dos conjuntos son iguales. ¿Sí? Entonces, supuse que había uno más pequeño y terminé demostrando que era igual. O sea, no puede haber uno que sea estrictamente más pequeño. Luego, U no puede ser estrictamente más pequeño que B. Perdón, estrictamente más pequeño que el conjunto de combinaciones lineales. Entonces no puede ser estrictamente más pequeño que esto de acá. De donde concluimos. ¿Sí? En el fondo lo que estoy diciendo, si es que existe uno que está metido adentro, tiene que ser el mismo. No puede ser más chico. ¿Sí? Entonces, el subespacio este de todas las combinaciones lineales de los puntos B1 hasta Bn es necesariamente el más pequeño, que tiene la propiedad que demostramos en el punto 2, ¿sí? Que era que contiene a todos estos elementos. ¿Sí? Ok. Eh, con esto concluimos la demostración. ¿Sí? Tenemos que este conjunto cumple las propiedades que mencioné. ¿Sí? El conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto finito de vectores es un subespacio vectorial, ¿sí? Y además es el más pequeño que contiene a esos vectores, ¿sí? Entonces, observación, de ahora en adelante, llamaremos a este subespacio el subespacio generado por los vectores B1 hasta Bn, ¿sí? Y aquí es donde, voy a cerrar con esto, y aquí es donde aparece un poco el concepto que mencionaba, ¿sí? Que finalmente tengo la información de un espacio vectorial en términos de una cantidad un poco más acotada de elementos, ¿sí? Fíjense que cualquier elemento del subespacio generado en el fondo lo puedo describir usando solamente esta cantidad finita de puntos, ¿sí? Mediante combinaciones lineales. Entonces, si yo quiero conocer todos los puntos que están acá adentro, no necesito conocerlos todos, me basta con conocer estos de acá, ¿sí? Y ese concepto vamos a generalizarlo, porque aquí lo que hicimos fue partir de un conjunto de puntos y a partir de ellos armar este subespacio vectorial, ¿sí? La pregunta que surge es si puedo hacer el proceso contrario. Si es que es cierto que un espacio vectorial dado lo puedo escribir como combinación lineal de algunos de sus puntos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, que nos va a llevar al concepto de lo que es la base de un espacio vectorial. Eh, ok, ¿alguna consulta sobre esto último?
Perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, lo dejamos hasta acá y ya nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Ahí nos estamos comunicando y como les decía, como les he dicho siempre en realidad, cualquier duda que tengan, me avisan nomás y vamos resolviéndola, ojalá para que no se vayan acumulando en el tiempo. ¿Ya? Déjame revisar el calendario, déjame revisar cómo estaba calendarizado todo esto. Eh, Publicación, ejercicio, entrega tarea 1, 14 de junio. Eh, denme un segundo, déjenme chequear acá. Publicación tarea 1. Acá está. Esto ya es el mes de publicación tarea 1. Sí, claro, la publicación de la tarea 1 sería durante la tarde. Sí, voy a publicar las dos cosas, ¿sí? La tarea y el ejercicio. La tarea 1 y el ejercicio 3, ¿sí? Recuerden que el ejercicio 3 van a tener hasta el domingo para entregarlo, ¿sí? Y la tarea van a tener 4 semanas para poder entregarlo, ¿ya? Eso. Sí, y ahí cuando publique todas esas cosas, voy a aprovechar de modificar la fecha acá en el calendario de UCAM. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá y ya nos comunicamos el día jueves. ¿Ya? Que estén bien. Ahí nos estamos comunicando. Chao, chao. Ah, profe.